Los que lo vean dirán que mi técnica es horrible. Es que no toco la guitarra. No quiero cantar. Puede ser difícil encajar en la escuela secundaria. Todos quieren caer bien y siempre hay una especie de estándar que hay que seguir. Siempre tienes que recordar que no debe preocuparte lo que los demás piensen de ti, sino lo que el Señor piensa de ti. A veces resulta difícil hacerlo cuando estás rodeada de gente que no piensa como tú. Me llamo Madison y tengo 18 años y es mi último año de la secundaria. Cuando tenía 16 años me surgió una pregunta sobre José Smith y la poligamia en seminario, y aquí es donde la hice. Cuando surgió la pregunta sobre José Smith y la poligamia, no estaba segura de cuál era la respuesta y estaba muy confundida. Me asustaba preguntar y que los demás pensaran que lo hacía porque no tenía un testimonio. Al principio estaba asustada. Hola, hermano White. Estábamos en clase, hablando de José Smith, cuando surgió la pregunta de la poligamia. Eso me molestó bastante. Él se acuerda. No sé si levantaste la mano o lo dijiste de repente. ¿Estás seguro? ¿De verdad? Creo que era evidente para todos que estaba molesta, porque hice un montón de preguntas, con la esperanza de que el hermano White le respondiera allí mismo. Maddie y yo hablamos al final de la clase y la invité a empezar ese estudio que tenía que hacer. Pero era importante que incluyera la oración en el proceso, que siguiera haciendo lo que había hecho hasta entonces, tal como vivir el Evangelio y actuar con fe. Creo que me invitó a actuar al brindarme cariño y apoyo. Yo sabía que él no creía que estuviera dudando de mi fe al hacer una pregunta y eso me animó a preguntar. Al principio busqué en Internet. No fui a lds.org porque quería saber lo que decían otras personas. Fue muy negativo. Me asusté e hizo que me sintiera como, oh no, ¿qué significa esto? Cada noche mientras oraba y leía las Escrituras, buscaba algo más. Dejaba que el Espíritu tocara mi corazón y me enfocaba en orar y estudiar las Escrituras. La primera respuesta que tuve fue, si no lo entiendes ahora, lo tendrás más adelante. Esa fue la primera. No sabía cuándo iba a recibir una respuesta, si en esta vida, en la venidera o años más tarde. Le di una copia impresa de temas del Evangelio sobre la poligamia y la invité a estudiarla y a orar al respecto. Ni siquiera había contemplado la posibilidad de que José Smith estuviera molesto con ese mandamiento. Así que, cuando lo veo y lo leo en contexto, me doy cuenta de que sí estaba molesto, que era tan difícil para él aceptarlo como lo era para el mundo. Y eso me ayudó mucho a verlo todo en perspectiva. Recordé el plan de salvación, mi testimonio del mismo, y caí en la cuenta de que todo lo que Dios hace es para ese plan. Fui y hablé con mis padres justo después de tener la pregunta. Acudió a nosotros en busca de guía. Habló con los maestros del seminario, con el obispo y con nosotros, sus padres. Le pregunté a mi madre cuando íbamos en el auto. Claro que intentó ayudarme y entonces me dijo, pregúntale al abuelo. Mi padre sabe mucho de las escrituras y sabía que él le daría referencias. Sabía que mi abuelo podía ayudarme porque ha servido mucho en la iglesia y estaría dispuesto a darme varios recursos. Me ayudó muchísimo solo con el hecho de sentarse y hablar conmigo. No creo que contestarlo todo sea responsabilidad de los abuelos, los padres, ni de un líder del sacerdocio. Creo que
Es necesario ser un guía para dirigirlos hacia el Padre Celestial. La Iglesia tiene muchos recursos de las autoridades generales que están en armonía con lo que necesitamos. También tiene otros recursos como libros y estudios. Tenemos mucha información que podemos consultar. En mi caso, el proceso de recibir la respuesta fue lento, lo cual me sorprendió porque en los videos siempre se ve como alguien ora y de repente recibe una revelación. Yo esperaba que fuera así, pero vino muy lentamente, durante un periodo de varios meses. Fueron cosas pequeñas las que me llevaron a entenderlo todo. Empezó a recibir entendimiento poco a poco, hasta el punto de que fue obvio que había recibido todo lo necesario para seguir adelante. Ahora siempre que tengo una pregunta, me animo a hacerla porque sé que recibiré una respuesta. Sé que no será fácil, pero sí que valdrá la pena. Tenemos unos vecinos excelentes que no eran miembros de la iglesia. Me armé de valor y los invité a venir y escuchar las lecciones de los misioneros. Los misioneros estaban hablando y la lección iba bastante bien, hasta que nuestra vecina hizo la pregunta, ¿por qué José Smith tuvo varias esposas? Me alegró tanto que lo preguntara. Si podría verme, seguro que yo estaba sonriendo. Yo estaba como, oh, no. Y los misioneros se quedaron como que, bueno, y aún estaban con dudas. Y después de un par de respuestas básicas, Maddie dijo, ¿puedo decir algo? Y como madre pensaba, ¿qué irá a decir Maddie? Al oír su pregunta, supe que esa era una de las razones por la que yo también lo había hecho. Compartí mi experiencia y al terminar ella dijo, pues sí, tiene sentido. Estaba tan feliz que podía haber saltado de alegría porque pude ayudarla. Tuvo sentido para ella y le permitió decidir ir al siguiente paso. Esa pregunta no fue un impedimento para querer aprender más acerca del Evangelio. Todos los adultos y los misioneros estábamos asombrados. Fue la primera vez que todo encajó, que ella había recibido una respuesta y como lo presentó tan bien y con tanta confianza. Corrí hasta el hermano White y le dije, no va a creer lo que acaba de pasar. Él fue tan amable y compartió su alegría conmigo. Me acompañó durante todo ese tiempo. Fue importante para mí. Lo que Maddie hizo bien, y es algo de lo que pueden aprender los jóvenes, fue preguntar, expresar su inquietud. La lección más importante de esta experiencia es que Dios desea que le hagamos cualquier pregunta que tengamos. Él quiere que aprendamos más sobre Él, sobre su Hijo y el plan. Le agrada que lo hagamos. Él siempre nos ayudará con cualquier duda que tengamos. Aprendí mucho sobre mi Padre Celestial y mi Salvador, y mi relación con ambos creció mucho. Es increíble cómo una pregunta pudo forjar y fortalecer mi testimonio.